Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible. Él convertiría a Rusia en un imperio, conquistó numerosos territorios y consiguió mantener distintas etnias dentro de sus dominios. Él fue muy querido por su pueblo gracias a sus reformas y por ser un buen diplomático, pero Iván tendría un serio problema. Sufría de cierta inestabilidad mental que le hizo cometer verdaderas locuras. Esta biografía es realizada por petición de Jennifer 1804, Bellota 76, Jessica Montserrat Romero, Tanairi Hernández y Odette Leiva. Iván Vasilievich nació el 15 de agosto de 1530 en Kolomenskoye, en Rusia. Fue hijo del príncipe Basilio III de Moscú y de la segunda esposa de este, la gran princesa Elena Vasilieva Glinskaya. El matrimonio tendría dos hijos, Iván y Yuri, pero este último sería deficiente mental. Cuando Iván tenía 3 años, su padre falleció. Durante su lecho de muerte, éste le entregaría todo el poder a su esposa hasta que su hijo fuese declarado mayor de edad. Durante aquellos años, su madre gobernaría con mucha mano dura, intentando proteger a su hijo de todo aquel que quisiera apartarlo del poder. Cuando Iván tenía 8 años, quedó huérfano también de madre. Esta había sido envenenada por las familias más importantes, los boyardos, los Suezki y los Belsky, que querían el poder. Posteriormente, Iván fue encerrado en el Kremlin. Allí viviría en una fría y húmeda celda. Fue abusado, maltratado y humillado. Dicen que durante su infancia cambió muchísimo su carácter debido al maltrato físico y psicológico que sufrió. Durante su encierro apenas le darían de comer, sus ropajes se convirtieron en harapos y viviría en condiciones poco higiénicas. Por aquellos años desarrollaría un gran odio hacia las familias que habían asesinado a su madre y que la habían encarcelado. También empezó a sufrir de alucinaciones y de desvaríos. Iván solo tuvo la compañía de su hermano Yuri. Ambos permanecerían muy unidos durante su largo encierro. Los niños fueron criados en la más absoluta miseria. Cuando cumplió los 13 años, empezó a salir de su celda y a ser algo más respetado. Gozaba de cierta libertad, pero su comportamiento no cambió. Su mente cada vez parecía más frágil y daba muestras de no estar bien psicológicamente. Por aquel entonces, Iván disfrutaba torturando animales, además de dedicarle demasiado tiempo a la caza. El príncipe fue creciendo, convirtiéndose en un muchacho de cuerpo bien formado, solitario, triste, inteligente. Siempre intentaba estar ocupado con algo. Era vengativo, desconfiado, vivía en un continuo odio hacia todo lo que le rodeaba. Sufría de fuertes depresiones y su humor era muy cambiante. Algunos de sus contemporáneos le describen como un muchacho muy desequilibrado mentalmente. Le gustaba mucho leer y escribir y era profundamente religioso. Iván poco a poco se fue ganando el respeto de todo el mundo, incluso de los que habían sido sus carceleros y de las familias que querían el poder. El arzobispo Macario de Moscú aseguraba que el príncipe era descendiente de los mismísimos emperadores romanos. Esto causaría que Iván fuera visto con otros ojos. El religioso dio protección y educación al príncipe, fue su tutor, además de su consejero y amigo, llegando a tener una relación muy estrecha con este. El 16 de enero de 1547, Iván fue coronado como zar de todas las Rusias, convirtiéndose en el primer zar reinante, ya que los gobernantes de Rusia antes eran conocidos por el título de Gran Príncipe de Moscú. Nada más sentarse en el trono ruso, empezó a buscar una esposa.
Él quería que su futura mujer fuera de origen ruso y descartó enseguida a cualquier princesa extranjera. Finalmente la elegida fue Anastasia Romanova Zakharina. Ella pertenecía a la familia Los Boyardos. El 3 de febrero de aquel mismo año, la pareja se casaría en la Catedral de la Anunciación, en Moscú. Ambos tenían 16 años en el momento de la unión. Dicen que ella era de carácter tranquilo y conseguía calmar a su esposo cuando éste sufría bruscos cambios de humor o de severas depresiones. La pareja llegaría a tener 6 hijos en común. Iván creía que se había convertido en zar por elección de Dios, así que se volvió mucho más piadoso. En el año 1547 hubo una serie de incendios en la ciudad de Moscú donde fallecieron miles de personas. El zar, al ser consciente de la pérdida de todas aquellas vidas humanas, pensó que Dios la había abandonado, así que decidió reunir a todos los gobernantes de todas las regiones de Rusia y juró ante ellos que velaría por el bienestar del pueblo. Durante sus primeros años de reinado se tomó muy en serio su papel como zar e intentó reformar y modernizar Rusia. Los primeros cambios que hizo Iván en su reino fue la de hacer una serie de reformas en el clero. Después cambió algunas leyes en beneficio del pueblo ruso, creó un consejo de hombres nobles para compartir con ellos las grandes decisiones y escuchar sus opiniones, cambió el sistema judicial, fomentó la educación del pueblo e incluso introdujo la primera imprenta en su reino, provocando una gran revolución en la cultura del país. Otra de sus decisiones fue apartar del poder a la familia de su esposa, los boyardos, ya que sentía un gran recelo hacia ellos al estar implicados en el asesinato de su madre y por los abusos sufridos durante su infancia. En el año 1558 inició la Guerra de Livona, donde se enfrentaría a Suecia, Polonia y Dinamarca por el control de la zona conocida como Livona, actualmente Letonia y Estonia. El zar quería esos territorios para tener una salida al mar Báltico. Además, esta zona era muy extensa. Finalmente, Iván obtuvo la victoria en aquel conflicto y sumó estos territorios a su extenso reino, pero posteriormente Rusia sería atacada por los países que habían sido derrotados durante aquellos conflictos, alargándose por muchos años esta guerra. En el año 1560, su esposa Anastasia falleció repentinamente. Tuvo una terrible agonía llena de sufrimiento y finalmente fallecería entre terribles dolores. Iván quedó muy tocado con la muerte de su esposa. Todo apuntaba a que ésta había sido envenenada por su propia familia, así que el zar, roto de dolor, mandó perseguir, torturar y asesinar a los boyardos. Tras la muerte de su amada esposa, Iván empezó a buscar una nueva mujer. Aunque Anastasia le había dado 6 hijos, él quería asegurar su descendencia. La elegida fue María Tenryukovna. La pareja se casó el 21 de agosto de 1561. Él tenía 31 años en el momento de la unión y ella 17. El zar pronto aborrecería a su segunda esposa. Nunca tuvieron una buena relación. Además, el pueblo tampoco la quiso. De este matrimonio nacería un hijo, Basilio, pero moriría con unos pocos meses de vida. En el año 1563 fallecería su hermano, Yuri. Aunque este tenía una notable discapacidad mental, Iván siempre le quiso muchísimo y estuvieron muy unidos. Además, en aquel mismo año también fallecería su gran amigo y tutor, el arzobispo Macario. Con sus muertes, el zar se volvió un hombre más violento y sufriría de nuevo largas depresiones. Todo aquel odio y rabia que sentía por dentro la volcaría hacia los boyardos, persiguiéndolos sin descanso. Durante estas persecuciones, Iván consiguió grandes conquistas, aumentando considerablemente sus territorios.
el zar tomó muchas ciudades y poblaciones musulmanas cercanas a Rusia, incorporándolas a su extenso reino, expulsaba o asesinaba al pueblo musulmán, destruía sus construcciones y hacía llegar al pueblo ruso hasta estas poblaciones, convirtiéndolas en su nuevo hogar. Durante aquellos años, Iván fue acusado por la Iglesia Ortodoxa de tener un mal gobierno y pidieron su abdicación. El zar montó en cólera y se negó a abandonar su cargo como gobernante. Él mandaría una serie de comunicados que serían leídos ante el pueblo. Sus súbditos quedaron consternados, no entendían nada y se negaban a que su gobernante abdicara. La Iglesia tuvo que pedir perdón públicamente ante el zar. Intentaron evitar una guerra civil en Rusia porque el pueblo iniciaría una serie de revueltas en favor del zar. Durante esos años, Iván desató su ira también contra el clero, mandó torturar y asesinar a muchos religiosos. Dicen que Iván añoraba mucho a su esposa, tenía continuas pesadillas, soñaba con ella y con su espantosa muerte, acabando muy traumatizado. En el año 1569 falleció su segunda esposa, pero él no sentiría mucho esta muerte. Por aquellos años ya fue conocido por el apodo del Terrible. Había mandado asesinar a miles de personas, la gran mayoría seguidores o pertenecientes a la familia boyarda, además de asesinar a un gran número de religiosos que no le apoyaban como monarca. En el año 1570 mandó atacar la ciudad de Novgorod. El zar pensaba que los habitantes de esta población se iban a levantar contra él y mandó que todos sus ciudadanos fueran torturados, decapitados y empalados. Se cree que murieron más de 3000 personas. Iván empezó a buscar una nueva esposa. Esta vez la elegida fue Narfa Vasilevna Sobakina. Esta fue elegida entre un gran número de candidatas y se casaron el 28 de octubre de 1571. Él tenía 41 años en el momento de la unión y ella 19, pero Iván apenas pudo conocer a su esposa, ya que ésta murió pocos días después del enlace. Según se cree, pudo ser envenenada accidentalmente por su propia madre. Durante aquel año ardió parte de la ciudad de Moscú por orden de Deslet I Giray, líder de los tártaros de Crimea. La ciudad quedó muy afectada por una terrible hambruna y por aquel fatídico incendio, donde se cree que fallecieron más de 1 millón de personas. Además, los tártaros apresaron a muchas personas, las cuales fueron vendidas como esclavos. Tras la repentina muerte de su esposa, Iván expresó su idea de casarse de nuevo, pero la Iglesia Ortodoxa rusa se lo negó. Consideraban que ya había tomado suficientes esposas, pero el zar dijo que no había consumado su tercer matrimonio, pero no le permitieron casarse de nuevo. Aún así, él se buscaría una nueva prometida. Iván se casaría con una cortesana llamada Ana Alexeyevna Koltovskaya. La boda se realizó el 29 de abril de 1572 sin la bendición de la Iglesia. Tras 2 años de matrimonio, Iván se cansó de su cuarta esposa. Esta no conseguía quedarse embarazada y el zar decidió repudiarla, enviándola posteriormente a un convento. Durante aquel tiempo, el rey de Polonia, Segismundo II Augusto Jagellon, murió sin descendencia. Iván se presentó para una posible elección como rey de Polonia, pero con intención de unir este reino a Rusia. Los electores denegaron su candidatura, siendo descartado de inmediato. En enero de 1575 se casaría por quinta vez, esta vez con Ana Vasilchikova. Esta boda tampoco estaría bendecida por la Iglesia Ortodoxa. Iván se cansaría enseguida de su nueva esposa y no tardó en repudiarla, siendo enviada a un convento, como hizo con su anterior mujer. En aquel mismo año se casaría por sexta vez con Vasilisa Valentieva.
Ella era viuda cuando conoció al zar y dicen que éste quedó fascinado con su belleza y dulzura, casándose de inmediato con ella, aunque una vez más el enlace no fue bendecido por la iglesia. Según cuentan, al poco de casarse, el zar descubriría que su nueva esposa tenía un amante, así que la repudió enseguida, no sin antes obligarla a ver cómo su amante era empalado vivo ante sus ojos. Después sería llevada a un convento. Durante esta etapa de su vida, Iván se entregó a sus mayores perversiones. Dicen que uno de sus entretenimientos era la de violar a vírgenes y si éstas se quedaban embarazadas, el propio zar asesinaría a los recién nacidos, aunque se cree que estas solamente fueron leyendas infundadas por sus enemigos. En el año 1580 se casaría por séptima vez. La elegida fue María Dolgorukaya. Esta boda no tuvo la bendición de la iglesia. Según se dice, antes del enlace había rumores de que la joven tenía un amante, pero el zar no hizo caso, casándose con ella, pero en la noche de bodas pudo comprobar que ésta no era virgen, así que Iván se enfadó muchísimo y dicen que movido por su ira y la decepción asfixiaría a su séptima esposa con sus propias manos. En el año 1581, Iván vivió el peor momento de su vida. Dicen que el zar regañó con su nuera Yelena Seremetieva, esposa de su hijo preferido, Iván Ivanovich. Aquel altercado se inició porque a Iván le pareció que su nuera iba vestida de manera inapropiada. La discusión se le fue de las manos y el zar le pegó una paliza a la joven. Fueron tan violentos los golpes que recibió su nuera que ésta acabaría abortando al niño que llevaba en su vientre. Iván Ivanovich se alarmó por los gritos de su esposa cuando ésta estaba siendo agredida por su suegro. Padre e hijo se enfrentaron y el zar se alteró demasiado, golpeando a su hijo en la cabeza con un cetro. Iván Ivanovich quedaría gravemente herido, debatiéndose durante 4 días entre la vida y la muerte, falleciendo el 19 de noviembre de 1581. Aquella muerte destrozaría al zar. En aquel mismo año, Iván se casó por 8ª y última vez. La elegida fue María Feodorovna Nagaya. Esta boda tampoco sería bendecida por la iglesia. Su última esposa se quedaría rápidamente embarazada y por aquel entonces el zar cambió de parecer, pensó en repudiarla para casarse con la reina Isabel I de Inglaterra, pero ésta se negaría de inmediato. Tras el rechazo, el zar pensó en mandar a su esposa a un convento, nada más diese a luz, pero ella tendría un hijo varón, así que el zar la permitió seguir en la corte, pero no harían vida conyugal, viviendo cada uno por separado. Durante sus últimos años de vida, el zar fue perdiendo poder. Los boyardos empezaron a hacerle frente, al igual que el clero. Iván empezaría a verse amenazado por ambos, además de ver cómo Rusia era devorada por una crisis económica tras derrochar mucho dinero en conflictos. También perdería la guerra de Livonia tras casi 30 años de continuas batallas, teniendo que entregar algunos de sus territorios a sus enemigos. El 18 de marzo de 1584, Iván fallecería mientras jugaba una partida de ajedrez a la edad de 53 años. Siempre se sospechó de un envenenamiento por parte de los boyardos, pero fue enseguida enterrado en la Catedral del Arcángel Miguel en Moscú. Tras su muerte, su hijo Teodoro, nacido de su primer matrimonio, se convertiría en su sucesor, pasando a ser conocido como Teodoro I de Rusia. Siempre fue un misterio su repentina muerte, hasta que en el año 1960 sus restos no fueron sometidos a un riguroso estudio forense, donde se comprobó que efectivamente fue envenenado, pero no por los boyardos. Iván tenía una gran cantidad de mercurio en su cuerpo. Según se cree, este tomaría por muchos años
polvo de mercurio por recomendación médica como método para curar su sífilis, causándole un envenenamiento a largo plazo, además de serios problemas en el sistema nervioso. Se cree que sus problemas psicológicos se acentuaron en sus últimos 20 años de vida debido a consumir polvo de mercurio. Iván fue un hombre que tuvo una penosa infancia. Él fue sometido a maltratos y humillaciones. Esto marcaría mucho su forma de ser y posiblemente le causaría problemas psicológicos. Estos se agravarían tras la muerte de su primera esposa. Él iniciaría una persecución hacia sus enemigos que duraría demasiados años, donde se derramó mucha sangre y muchísimas personas fueron asesinadas. Iván fue un hombre violento y vengativo, aunque posiblemente fuera así por sus problemas mentales, aunque también es cierto que muchas de sus acciones fueron exageradas por sus enemigos o incluso inventadas. Él fue muy querido por su pueblo, a la vez que muy odiado por la nobleza, los boyardos y el clero, creando estos numerosas leyendas contra él, convirtiéndole en un hombre terrible ante los ojos de los demás. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Iván el Terrible. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Al inicio del vídeo solo he mencionado a 5 personas, fuisteis muchos los que me hicisteis esta petición, así que los demás seréis mencionados ahora. Siento las molestias. Esta biografía está realizada por petición de Marc Rubio, Martín Tello, Betania Pellicer, Brun, Mara Silvia Waldivic, Elizabeth Samantha Harrison, Cristian Mauricio, Sus Pacamp, Roberto J, Jennifer Cuellar y Alejandra Patiño. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!